también tenemos esa cualidad, porque nosotros funcionamos o con rigor o con la midá de la bondad del Gesed. ¿Cómo se revela la bondad del Gesed o de la compasión o de la misericordia? Por medio del nombre de las 4 letras. El nombre de las 4 letras, cuando le dice el Eterno a Moisés, yo me di a conocer a vuestros padres con otro nombre, el Shaddai, que quiere decir el sustentador. O sea, Dios se dio a conocer al mundo primero como Elohim, o sea, un Dios de rigor. Creó el mundo con este atributo, para que el mundo tenga un juicio, tenga un control, un límite. Pero luego, al final del desarrollo de esta revelación divina, Dios le dice a Moisés, yo me di a conocer a vuestros padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob, con este nombre, con el nombre del Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Aquel que sustenta, es el sustentador. Shaddai tiene que ver con amamantar, ¿no es cierto? Una madre sostiene, amamanta a su hijo. Ahora, luego viene Moisés y Dios le dice, pero ahora yo me daré a conocer a ti con este nombre, ¿no es cierto? Y ahí es cuando él le revela a Moisés la esencia de su nombre, que tiene que ver con aquel que es, que fue y que será. Es decir, la proyección eterna de Dios está revelado en los cuatro, en el nombre de las 4 letras, contienen la midá de la eternidad, la midá, la cualidad de Dios de la compasión, ¿cierto? Porque solamente un ser eterno puede estar ilimitado respecto de su compasión. ¿Me entienden? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántos años tiene el mundo? Bueno, según nosotros, ¿cierto? En nuestro calendario, 5.785 años. ¿No es cierto? Desde que el hombre fue creado. Es la historia del hombre. Supongamos que el hombre casi ha existido 6.000 años. ¿Usted tendría paciencia con una persona durante 6.000 años? ¿La toleraría, la aguantaría si esa persona es mala, cae, asesina, roba, eh, todo lo que hacemos los seres humanos? ¿Usted aguantaría a una persona 6.000 años? Bueno, ¿qué aprendemos de eso? Que Dios en su eternidad revela su atributo de la misericordia. ¿Ven? ¿Ven cómo se van uniendo las cosas, no es cierto? Entonces, Dios es Elohim, juez, que representa el rigor, la severidad, pero por otro lado también su nombre revela la eternidad, que tiene que ver con la tolerancia de Dios. Dios tolera, Dios espera, Él es paciente. De hecho, una de las Midat a Rahamim, que son 13 Midot a Rahamim, cuando Moisés le habla al Eterno, le dice, muéstrame tu rostro, Hashem le dice, verás solamente mi espalda. Ahí en Shemot están las Midat a Rahamim, que son 13. Dentro de esas Midot, ¿no es cierto? Él dice el Rahum Behanun, ¿no es cierto? Que es misericordioso y compasivo. Y dice que tolera el pecado, lo tolera. Y una vez me encontré con un siervo de Hashem, con un pastor, y nos pusimos a conversar sobre esto y él me decía, me daba un consejo a mí. Entonces él me decía, vamos a hablar de esto se trató la paracha. Me decía, usted tiene que tener cuidado ahora que usted está enseñando, él me decía a mí, usted tiene que tener cuidado. Y no tiene que sobarle el lomo a la gente. No tiene que aguantarle a la gente nada. Sus pecados, nunca le sobe el lomo a la gente, nunca le aguante los pecados a las personas. Dígale la verdad a la gente. Ese es el consejo que me daba el pastor. En cierta medida, tiene razón. Pero no es el todo así. Porque justamente de eso vamos a hablar. Porque hay dos midot que gobiernan el mundo. Y a mí me da la sensación que a nosotros nos administra o nos gobierna mucho la midá del juicio, la midá del rigor, que nosotros vivimos siempre desde esa midá, desde esa cualidad, desde la midá del rigor y no desde la midá de la gesed, de la compasión, de la tolerancia. ¿Y qué tiene que ver esto con la parashá? ¿No es cierto? ¿Todavía no hacemos la conexión con la parashá? ¿O sí? No, pues. Vamos a ver si la parashá de esta semana no habla de esto. Miren, fíjense.
La Torá no puso un mínimo o un máximo en cuanto a la donación. Qué fue lo que hicieron los hijos de Israel? Trajeron sus donaciones y nos dijo, esto es como mínimo. Veamos, hablemos de la ofrenda. Lo que yo al Eterno le voy a entregar. O sea, el Eterno a ti no te pone un mínimo. Quiere decir que no te pone límites. Tú puedes al Eterno entregarle todo, todo lo que tú quieras. Le puedes entregar incluso tu mayor esfuerzo y le puedes poner tu mayor exigencia para la ofrenda que tú le vas a dar a Hashem. Traduce esto como yo puedo ser severo, riguroso en mi ofrenda que le entrego al Eterno. No pone un mínimo, tampoco pone un máximo. O sea, está a tu disposición entregarle algo al Eterno. Traduce esto como esta ofrenda que yo le voy a dar a Hashem. El Eterno me dice, no hay mínimo, no hay máximo, todo depende de ti. Es decir, la rigurosidad, escuchen, la rigurosidad con la que yo le presento una ofrenda al Eterno va a depender exclusivamente del corazón de la persona. De ahí que diga la Torá, Vayavou kol ish, y todo hombre, asher naasó, livó vejol asher nadavá. Vayavó kol ish asher nesaolivo. Dice que su corazón, todo hombre que su corazón lo elevó, es decir, el corazón de la persona, aquí dice la palabra Nesao. Nesao significa que lo elevó, se traduce como inspiró. Toda persona que dispuso y dijo, ¿saben qué? Hoy día le voy a llevar al Eterno esta ofrenda. ¿Qué es lo que aplicó la persona para poder llevarle a Hashem algo? Nesao, dice, lo elevó. O sea, se exigió y para exigirse, ¿qué puso? Necesariamente puso rigor. ¿Me siguen, no? Necesariamente para poder entregarle algo más excelente al Eterno, la persona tiene que poner un poco de severidad, de rigor dentro de sí. O sea, ¿para quién debe ser ese rigor? Para mí. Una autoexigencia para que esto pueda ser recibido por Hashem. ¿Ya me siguen? Quiere decir que entonces, si yo le quiero entregar algo al Eterno, tengo que primero tener una cualidad de rigor, pero de rigor respecto de quién? De mí mismo. O sea, el rigor es para mí. Yo me tengo que exigir. ¿Pero en qué nivel? En el nivel mío, no en el nivel del otro. Porque aquí puede estar la diferencia, ¿no es cierto? Hay quien tiene, hay quien tiene más humbrot, que tiene más nivel, ¿no es cierto? Que otro. Hay quien es más observante, que es más riguroso, y hay uno que no es tan observante, que no es tan riguroso, pero cada uno en su nivel, ¿qué es lo que hace? Se exige para poder llegar al siguiente nivel. Entonces tú no le puedes traer al Eterno una ofrenda que no esté de acuerdo a tu nivel. Ah, quiere decir que ahora que yo ya sé esto, el Eterno no espera menos de mí que lo que yo ya sé. ¿Correcto? Quiere decir que si tú ya sabes la verdad de la Torá, la verdad del Shabbat, el Eterno espera que tú sigas los caminos del aprendizaje de la Torá y de esta verdad que ya conoces, que profundices. Eso es lo que espera. No espera a lo mejor que te conviertas en Moisés, ni en el Rab Obadía Yosef, ni que llegues al nivel del pastor Vladimir, Baruch Hashem. Sino que el Eterno espera solamente que tú llegues a tu mejor versión de ti mismo. Por eso dice Livó de su corazón, que lo elevó de su corazón. La mitad del rigor es ¿para quién? Para ti mismo. ¿Ok? Fíjense que ahora la Torá va a decir lo siguiente.
Bejol Asher Nadeva Rujó Oto, que su espíritu fue y donó. O sea, la persona primero es consciente de quién es él y cuál es el esfuerzo que pudiese dar. ¿Ok? Dios le pide más a Moisés que a cualquier otro miembro del pueblo de Israel. ¿De dónde lo aprendemos esto? Que cuando Moisés se equivoca en el tema de la roca, por no haberle hablado a la roca, sino por haberla golpeado, ¿qué midá usó Hashem para con Moisés? La midá del rigor, del juicio, porque no le perdonó eso. ¿Ustedes lo hubieran perdonado? Sí, nosotros hubiéramos perdonado a Moisés. ¿Por qué el Eterno no lo perdonó? Porque en el nivel en el que Moisés se encontraba, ¿me entienden? El nivel en el que él se encontraba no se lo podía dejar pasar. Entonces, cada uno en su nivel tiene que descubrir qué es lo que tiene en su corazón para poder aplicar la midá del rigor y así ofrendarle algo al Eterno. Esa es la inteligencia, la sabiduría que necesitamos. O sea, en nuestro nivel, ¿dónde estamos? ¿Y qué puedo mejorar para ofrendarle y entregarle algo a Hashem? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué condición estoy? ¿En qué situación estoy? ¿Quién soy realmente? Y hay que aterrizarlo. Esto es como cuando uno va a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque la midá del rigor en el ejercicio, voy a ir a hacer ejercicio, voy a sacar músculos, ¿no es cierto? Y voy a convertirme en un Schwarzenegger en una semana. Así se dice, ¿o no? No sonó muy bien mi inglés, pero bueno, es lo que hay. Ok, tampoco es inglés. Peor, Sylvester Stallone. Se nos cayó el carnet, muy antiguo. O sea, un musculoso de una semana. No me puedo convertir en uno de ellos en una semana. Porque ¿qué requiere convertirme en una persona llena de músculos en una semana? ¿Qué requiere? Mucho rigor, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Voy al gimnasio para poder convertirme en alguien que tenga músculos. Eso requiere esfuerzo, rigor, disciplina. ¿Lo puedo hacer en una semana? No puedo. Por lo tanto, ¿qué voy a lograr cuando yo aplico mucho rigor? Voy a lograr dolor. ¿Me sigue la idea? O sea, mucho rigor que consigue dolor y quebrantamiento. En lugar de conseguir éxito, el rigor en demasía descontrolado provoca quebrantamiento, provoca dolor y puede causar un trauma físico a la persona. ¿No es cierto? Y quizás nunca más va a volver a hacer ejercicio. Lo mismo pasa en la realidad de la Torah. Lo mismo. Usted no va a ser Moshe Rabbeinu en una semana. Ni yo voy a ser, ¿no es cierto? No sé, a quien yo admire en una semana. No, se requiere, en mi medida, en su medida, se requiere un esfuerzo, un poquito de rigor. Se requiere, o sea, tú tienes que esforzarte. Está la obligación a esforzarse, a hacer ishtatlut espiritual. Hay que hacerlo, hay que avanzar, pero si tú sumas a tu vida demasiado rigor en lo espiritual, ¿qué vas a lograr eso? Te vas a quebrar. Y cuando te quiebras, cuando todo esto se ve como qué difícil, qué complicado, esto de la Torá, esto de los mandamientos, esto de las leyes, qué complejo, qué difícil, se transforma todo esto en un dolor, en un problema. ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo deja, lo abandona, porque es un trauma, es algo traumático. Y la Torá no puede enfrentarse así. ¿Cómo tiene que enfrentarse? Tiene que enfrentarse con alegría. Por eso es que lo que la persona donó, lo que elevó, había en su corazón, ¿no es cierto? Elevó lo que había en su corazón en su medida. Y cuando encontró qué es lo que había en su corazón, dice la Torá, recién ahí dice, Bejola Asher Nadeva Rujó Oto. Recién ahí su espíritu fue y donó. ¿Entienden? O sea, primero la persona encuentra qué es lo que hay en su corazón, cuál es su nivel, qué es lo que tiene que mejorar,
Y eso lo provoca a hacerlo con alegría, con contentamiento. Y cuando encuentra la esencia, el cuesco, lo toma y su espíritu va y lo dona. ¿Comprenden? Entonces, el trabajo para poder crecer espiritualmente es encontrar cuál es el siguiente nivel, cuál es el siguiente paso al que nosotros nos tenemos que enfrentar. Y hay que revisar en qué podemos mejorar. En el servicio a Dios, en el estudio de la Torá. Por ejemplo, cuando una persona quiere elevarse, ¿qué es lo que hace? Suma más, ¿no es cierto? Si tú quieres elevarte de tu nivel, tienes que aplicar rigor, tienes que sumar. Eso es aplicar rigor, sumar más. ¿Quieres elevar tu vida espiritual? ¿Quieres mejorar para Hashem? ¿Qué tienes que hacer? Dios no te va a aceptar que te mantengas en tu nivel. ¿Entienden? Tienes que elevarte. La palabra trumá o terumá, que es ofrenda, que se traduce como ofrenda, viene del verbo hebreo litromen. Y litromen significa alzar también. A ver, déjame ver si lo anoté por acá. Enaltecer. Litromen es un verbo que significa enaltecer. Enalteció su corazón con aquel límite que encontró en su corazón. Ese límite lo enalteció, lo levantó para poder ofrendarle algo a Hashem. Eso es una truma, es algo que uno enaltece para el Eterno. Por lo tanto, cuando una persona quiere elevarse, sumar más, tiene que hacer lo siguiente. Tiene que hacer más mitzvot, ¿no es cierto? Tiene que hacer más elementos de trabajo hacia el Creador, como por ejemplo, más disciplina, más estudio de la Torá, más jumbrot. Jumbrot son severidades, ¿ok? Si yo quiero subir mi nivel, tengo que por lo tanto aplicar rigor. Eso es lo que yo quiero que nos quede claro. Ahora, sin embargo, pudiese ser que esto también sea traumático, que el hecho de aplicar una midá de rigor desmedidamente, en vez de hacerme crecer, me provoque lo contrario y me haga retroceder. Por lo tanto, fíjense que hay personas que nunca más crecieron, sino que vieron todo esto como una montaña aplastante de normas, de leyes, de preceptos, de mandamientos, y vieron todo esto como una cuestión religiosa externa, que abandonaron el camino por no entender que Dios en realidad lo que espera de ti es que tú descubras dentro de tu corazón en qué puedes mejorar. Pongamos algo sencillo, un ejemplo sencillo de qué es lo que yo veo, por ejemplo, aquí en Zoom sobre todo, qué podríamos mejorar. Yo veo que muchas personas que nos conectamos a la plataforma en Zoom, podríamos hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque no nos congregamos presencialmente en ninguna parte, sino que nuestra reunión es aquí en la plataforma. ¿Correcto? ¿Y cuál sería el siguiente nivel? Por ejemplo, conectarme a la hora. Ya. Voy a llegar a las 10 de la mañana, me voy a conectar. 10 de la mañana. Una severidad chiquitita, un poquito de esfuerzo. Quiere decir que me voy a levantar un poquito más temprano, ¿no es cierto? Y se lo voy a entregar esto al Eterno. Me voy a levantar temprano. Paso 2. Me voy a arreglar. Me voy a poner una camisa. Las hermanas se van a poner bonitas. Paso 2. No creo que sea muy difícil. Paso 3. Voy a hacer un siguiente punto. Voy a prender mi cámara. Sí, prendo mi cámara y ahora todos me ven que yo estoy aquí, no para que me vean, estoy aquí porque esto es mi ofrenda a Hashem, esta es mi rigor, yo me exijo a mí mismo y esto se lo entrego al Eterno. Si usted sabe que esto puede ser mejor y usted no se lo da, esa ofrenda Dios no la puede recibir. Ese es el punto que quiero que descubran. Si tú sabes que tu potencial te da para entregarle algo mejor a Hashem, entonces tú sabes si tu ofrenda es bien recibida por Él. ¿Por qué razón usted se vestiría si usted está en su casa?
¿Por qué razón usted se arreglaría y prendería la cama si usted está en su casa? Por esa razón, porque usted sabe, no se engaña a sí mismo. O sea, usted sabe que lo que usted está haciendo no es digno de un Dios como Hashem. Entonces, el poquito rigor que uno puede aplicar en cosas tan básicas como esta, habla de cómo uno le lleva la ofrenda al Santo Bendito. Y esta ofrenda de poco rigor que nosotros podemos sumar, habla también de la manera en la que nosotros percibimos a Dios y percibimos la realidad. Quizás percibimos un Dios muy relajado, que en realidad no exige mucho de mí y acepta todo lo que yo le traiga. No importa si me conecto o no me conecto, si llego a la hora o no, si prendo o no prendo, ni si me he visto o no me he visto. Lo más probable es que al Eterno no le afecte a nada. El tema es que a ti te afecta. ¿Por qué te afecta a ti? Porque tú sabes cuál es tu mínimo, tu potencial, y tú mismo limitas esa ofrenda, no la alzas, litromen, no la enalteces para el Eterno. ¿Ok? Entonces, si tú ya has descubierto que tu límite es superior al que le entregas, quiere decir que todo lo que le entregaste anteriormente al Eterno no estuvo de acuerdo a Él, no estuvo de acuerdo a lo que también Hashem esperaba de ti. ¿Ok? Tenemos que pasar al siguiente nivel. Bien, fíjense, muchas veces una persona puede sumar una rigurosidad a su vida y sentir que lo que hace no lo hace con alegría, sino que lo hace con dolor. Ese sería otro problema. Por ejemplo, que una persona se exija tanto, 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 que ya lo que está haciendo no lo está disfrutando. No lo está haciendo con alegría, no está pasándola bien. Quiere decir que el nivel en el que se encuentra la persona es un nivel tan bajo respecto de esa rigurosidad que se ha impuesto. Por lo tanto, no puede enaltecerse desde un nivel superior. Está pidiéndose mucho. Lo importante es que podamos descubrir qué podemos mejorar para que lo que mejoremos lo hagamos con alegría y no lo hagamos con dolor. ¿Me entienden? Porque a mí me da la sensación de que a veces queremos pegarnos un salto muy grande. Queremos convertirnos de la noche al mañana, ¿no es cierto?, en algo extraordinario. Y queremos ser tremendos jajamín, sabedores de Torah, y es como, no sé si ustedes han visto un meme, ¿no es cierto?, que dice, hay una escalera, y abajo dice Torah, Pentateuco, ¿no es cierto? Y después la siguiente escalera dice Alajá, después la siguiente dice Musar que sería la ética, ¿no es cierto? Después dice eh, Talmud, Mishnah, y después dice, al final dice Cábala, arriba, como una escalera, ¿no es cierto? Y hay un pie que pisa de inmediato al escalón que dice Cábala. O sea, la gente no estudió Torah, no estudió Mishnah, perdón, no estudió Alajá, no estudió Musar, no estudió la Biblia, no ha leído la Biblia en su vida, pero ahora estudian Cábala. ¿De qué me está hablando? ¿Me entiende? No funciona así. No funciona así. Entonces, el nivel, lo que nosotros podemos enaltecer es desde nuestro nivel, desde nuestra plataforma. Y por eso yo digo cosas tan sencillas como estas. No solamente aquí en la plataforma, sino en tu vida propia. Que tú puedes entregarle al Eterno que están a tu alcance y que tú no enalteces ese servicio a Hashem, son las cosas que Dios sabe y que tú también sabes y que por lo tanto tú no le podrías agradar. No podríamos nosotros presentarle esto como una ofrenda a Hashem. Sin embargo, le traemos al Eterno constantemente este cordero cojo pensando en que él lo va a recibir. Y además nos engañamos, porque pensamos que nosotros decimos, estuve conectado, participé, pero en realidad Hashem sabe que tu corazón está lejos de todo esto, ¿me entienden? Y es un engaño para calmar tu conciencia de que algo, entre comillas, estás haciendo para el Eterno, y en realidad Dios espera mucho más de ti. Ahí hay que aplicar rigor. Ahora, cuando de pronto, escuchen, cuando de pronto hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y libó lo que había en nuestro corazón, lo podemos alzar, entonces encontramos alegría en eso
y después buscamos otro horizonte un poquito más alto y nos sobreexigimos, ¿qué es lo que sucede? Entonces hay dolor, hay quebrantamiento, porque no estamos capacitados para un ascenso tan rápido, tan elevado. La Torá entonces espera lo mismo de nosotros, esfuerzo en sus caminos, pero este esfuerzo no debe quebrar a la persona, sino que debe hacerse con paz, con alegría y no con pena ni con dolor. Hay momentos en la vida en los que la persona debe saber cuáles son las severidades que puede asumir para sí, para su nivel, y cuáles aún no, las que no están de acuerdo a su nivel. ¿Ok? Entonces hay cosas básicas que sí podemos alcanzar y hay otras cosas que están muy lejos todavía, pero yo estoy seguro que si tú cumples con lo básico, vas a estar más cerca de lo que está lejos. Y ese es el punto, que queremos saltarnos los pasos. Entonces, para poder crecer y entregar al Eterno, resumen, hay que usar la midá del rigor, de la severidad, pero cada uno en su medida, no respecto de la medida del otro. Ahora fíjense que pasa lo siguiente. La severidad no se debe aplicar hacia los demás, sino que hacia mí. Por ejemplo, hay una costumbre, una historia en el Talmud en realidad, de una persona que fue severa consigo misma respecto del mandamiento. Lo voy a explicar así para que ustedes puedan entender a qué me refiero. Hay una persona que fue severa consigo misma respecto del mandamiento de no mezclar carne con leche. ¿Qué es lo que hacía este rab? Cuando comía carne, se privaba durante todo el día de comer leche, de comer algo lácteo o de tomar leche. ¿Por qué? Porque la mitzvah, ¿qué es lo que prohíbe? Que tú mezcles la carne con la leche, que la cocines, ¿ok? Y que comas carne con leche. Eso es lo que prohíbe el mandamiento. Y este rab era severo consigo mismo, ¿ok? Era severo consigo mismo. ¿Y qué es lo que hacía? No comía durante todo el día ningún producto lácteo cuando comía carne. Sucede que este rab tenía un hijo. Y este hijo, los demás rabanín, las demás personas del pueblo lo miraban. El hijo del rab, ¿qué es lo que hacía? Comía carne y esperaba 6 horas para después tomar leche y comer productos lácteos. Entonces todos se asombraban y decían, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Si este no es hijo del rab, que es severo en este asunto, porque él, si es su hijo, no asume con responsabilidad, si es hijo de su padre, no anda en los caminos de su padre y no se conduce como su padre se conduce en este asunto. ¿Qué aprendemos de ahí? Que la severidad es respecto de ti mismo, no respecto del otro. ¿Me entienden? Si tú quieres ser severo o riguroso en algo, sélo para ti si está de acuerdo a tu nivel. Pero no le apliques este rigor o esta severidad a otro porque tú no sabes ni conoces el nivel del otro. Esto también, por ejemplo, se aprende de otra mitzvah, de la mitzvah de la azúcar. Hay una discusión respecto de si uno tiene que morar o no tiene que morar en una azúcar cuando llueve. Cuando llueve. Entonces, el más riguroso, hay quien decía que sí, que una persona tiene que morar en una azúcar, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la mitzvah y comer un kesait. Un kesait es como una medida de comida, ¿no es cierto?, que tú tienes que comer dentro de la azúcar para cumplir la mitzvah de morar dentro de la azúcar. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las mitzvot? O cómo se cumple morar dentro de una azúcar? Comiendo o durmiendo dentro del azúcar. ¿Y qué pasa si llueve? ¿Estás obligado a estar dentro del azúcar? Entonces hay una discusión. Y hay quien dice, el severo, dice, sí, aunque llueva, yo voy a estar dentro del azúcar. Y vino otro rab, que fue, me parece que es el rab Javes Jain, que fue el que dijo eso. No, no sé, no fue él. Bueno, vino otro rab y dice lo siguiente, que esa alajá está bien siempre y cuando la persona esté sola dentro del azúcar. O sea, si Héctor va a estar en su azúcar comiéndose
un alimento y va a cumplir entonces el mandamiento solo, a pesar de que haya llovido o esté lloviendo dentro del azúcar, si él lo va a hacer así, Baruch Hashem. Él se puso ese límite, él se exigió, ¿no es cierto? Y lo quiere hacer así, que lo haga. Pero dice el mismo Rab, pero esta alajá es una necedad si esto se lo aplica a la familia. Es decir, si toma a la esposa, a los hijos y los mete dentro del azúcar y todos se mojan dentro del azúcar. ¿Me siguen la idea? Es decir, la severidad o el rigor, ¿para quién debe ser? Para uno mismo. Pero no para uno mismo si esto te destroza, si esto te causa dolor, sino que tú tienes que identificar cuál es tu límite. ¿Ya? No le puedes aplicar este límite y esta rigurosidad a tu familia o a otros. Esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros entramos a esto de la Torá, del mundo del judaísmo, y de pronto queremos, ¿no es cierto?, barrer con todo, ¿no es cierto? Hay quienes demonizaban, por ejemplo, el hecho de decir Jesús, ¿no es cierto? Ya no digas Jesús, porque eso significa, aquí un caballo. Imagínense, al límite que habíamos llegado. ¿Dónde estábamos, Dios mío? A ese punto. No podíamos decir Jesús. Y cosas como esas. O Dios, no podíamos decir Dios porque Dios tiene que ver con Zeus. Imagínense, hermano. O sea, éramos rigurosos en cosas que no tienen ningún sentido, que en realidad emanan de la ignorancia. Y ese rigor hizo mucho daño, mucho daño. Entonces, abrazamos la Torá, llegamos a esto y de pronto queríamos barrer con todo, pero no estábamos en el nivel necesario como para poder barrer con todo. Teníamos que primero construir otras cosas. Y fíjense que si tú entiendes la vida solamente desde el punto de vista del rigor, ¿qué es lo que haces? Dañas a los demás. Barres con todo. Y no solamente esto es en el tema espiritual o religioso, sino que también empiezas a dañar primero a tus hijos. Como, bueno, ya vamos a llegar ahí. Vamos parte por parte. Ok. Acuérdenme de que hablé de eso. Voy a seguir. Por ejemplo, tenemos el otro ejemplo de otra persona. O tenemos la historia más bien de un Rav, que es el Rav Israel Salanter, que es uno de los creadores más importantes del movimiento del Musar. Él hizo muchas obras y enseñó mucho respecto del Musar, el Rav Israel Salanter. Cuenta la historia que el Rav dio una excelente lección respecto de este asunto. Cuando muere el papá, cuando muere tu padre, en la sinagoga, la costumbre, o la halajá más bien dicho, la ley, es que si se murió tu papá y tú eres experto en rezo, puedes rezar, es decir, puedes llevar el rezo en la sinagoga, tú no solamente digas el Kadish, sino que además el Kadish, que es como la oración por la muerte o la partida de una persona, sino que además tú lleves la oración, o sea, te conviertas como el Hassán de aquel día por causa de la muerte de tu padre. De esa manera podrás elevar el nombre de tu padre. Esto se hace generalmente en el Yortzai. ¿Qué es el Yortzai? Es el aniversario de la muerte de una persona. Entonces, si tú eres una persona que tienes esas condiciones, ¿cuál sería la severidad? La severidad sería cumplir la ley. ¿Cómo se cumple? Que ese día te hagas cargo de la tefilá y en el día de la muerte de tu padre puedas tú decir Kadish y además hacer la tefilá. ¿Me entienden? Esa sería la halajá, la ley, el rigor. Baruch Hashem. Y todo esto en honor a Hashem. Y está bien. Sin embargo, cuando hay una persona, aquí esto fue lo que pasó en esta historia, que el Rab Israel se topó justamente en el día del aniversario de la muerte de su padre, y llegó una persona a la cual se le había muerto su hija. Un hombre a la cual se le había muerto su hija. ¿Qué fue lo que hizo el Rab Israel? Le dijo a esta persona, o le dijo a las personas que estaban a cargo de la tefilá, que él no iba a hacer la tefilá ese día, a pesar de que la ley le exigía hacerlo, a pesar de que él tenía todo el derecho de hacerlo, porque era el aniversario de la muerte de un padre, sobre la muerte de una hija o de un pariente. O sea,
La halajá dice, es preferible que hagas Kadish y la tefilá por la muerte de un papá a la tefilá por la muerte de un hijo o de una hija. Eso es la ley. Porque el honor del papá está sobre eso. Pero el Rabbi Israel entendió que esto es Derech Olam. ¿Qué significa Derech Olam? Que el mundo se conduce de este modo. ¿Cómo? Que esto es habitual. Lo habitual es que el hijo honre a su padre. O sea, eso es lo habitual. ¿Qué sería lo no habitual, lo extraordinariamente bueno? Que en el día del aniversario de la muerte de un hijo, tú le des la posibilidad a ese papá que perdió su hija de elevar el nombre de Hashem, incluso sobre la ley. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ¿qué fue lo que se aplicó? La misericordia. La midá de la compasión, de la misericordia, fue sobre la midá del juicio. De ahí que Jacob diga en sus cartas, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Triunfa sobre el juicio. Y esto es lo que yo quiero que aprendamos hoy día. Además de todo lo que ya hemos dicho. Que tenemos que aprender a relacionarnos primero con Dios. Uno, que podamos ver a Dios no solamente como un Dios estricto, riguroso, que no nos perdona ninguna, porque esa visión de Dios es una visión equivocada. Porque Dios por sobre todo es un Dios de amor. Un Dios que se ha revelado en 6.000 años y que no nos ha borrado de la faz de la tierra y que lo único que ha hecho es intentar darnos oportunidades para que podamos redimirnos, encontrar la salvación y construir un mundo nuevo y un mundo bueno donde Dios quiere vivir con nosotros. Ese no es un Dios tirano, riguroso en extremo. ¿Qué es eso? Es un creador compasivo y lleno de amor por su creación, por sus criaturas. Tenemos que aprender a ver a Dios con amor. ¿Qué pasa? Esto es la teoría, todos los que estamos acá me dicen amén. Sí, es así, Dios es amor. Pero yo les aseguro que ustedes, muchas veces en sus vidas, ustedes no perciben a Dios como un Dios amoroso. ¿Y saben cómo lo sabemos? Ustedes lo perciben a Dios como un Dios riguroso, porque ustedes se relacionan con sus seres queridos desde el rigor, desde el juicio. El esposo no perdona a la esposa, es riguroso con ella. La esposa con el esposo es riguroso con él. La mamá con el hijo es riguroso, pero riguroso a más no poder. Una cosa así. ¿Qué provoca el rigor? Una mamá, un papá que se relacionó con su hijo toda la vida, solamente desde el rigor. ¿Qué fue lo que causó en ese hijo? Distancia. ¿Qué más? Miedo, falta de amor propio. Ese hijo no puede descubrir en Dios un Dios amoroso. Por eso luego ese hijo, cuando se relacione con Hashem, lo único que va a pensar es que Dios es juicio, es restricto y que Él quiere que las cosas sean así. Y si no son así, entonces Dios no... ¿Me entiende? Esa manera enfermiza de entender al Eterno nace de una relación cuyos padres percibieron así la vida. Si tú tienes a un papá que sufrió, que trabajó desde niño, que lo único que tuvo en la vida fue rigor, que los papás lo golpearon, ese hijo, ese niño va a crecer y algún día va a ser papá. ¿Qué va a hacer ese papá con su familia, con sus hijos? ¿Cómo los va a tratar? No digo que no los va a querer, los va a querer, pero en algún punto todo el trauma que él tiene desde niño, cómo él percibe su relación con su papá, va a ser la misma manera en la cual él va a traducir su relación con sus hijos. La mitzvah de creer en Dios, tiene una halajá. Algún día la vamos a estudiar, vamos a llegar a esa mitzvah. De hecho, es la primera mitzvah que vamos a estudiar en el curso de los días lunes. La mitzvah de Emunat Hashem. Y tiene una ley, tiene una halajá. ¿Cuál es esa halajá? Que uno tiene que percibir su fe en Dios, su creencia en Dios, uno tiene que percibir a Dios de manera correcta, como Dios realmente es.
No solamente creer, sino que es percibirlo de manera correcta. Como tú percibes al Eterno es como tú te relacionas con los demás. Por ejemplo, si tú piensas que Hashem es chiquitito, que el Eterno, en realidad el Eterno no es generoso, sí, que a mí me va a ir mal siempre, el mundo está tan complicado, ¿cómo me va a ir bien a mí si mira quién soy? Mira, ¿cómo me va a llegar sustento si en realidad yo no sé mucho? Si tú percibes que eso es así, que Dios no puede, esa es tu realidad. Y Dios trabaja contigo y se relaciona contigo por medio de lo que tú creas y piensas de Él. Si tú piensas que Él es riguroso en extremo, desmesurado, ¿cómo tú actúas con los demás? Todo nace desde el rigor. Tú te relacionas con los hermanos de tu cajal desde el rigor. Al hermano que se equivocó, juicio. Al hermano que lo hace mal, juicio. En tu familia lo que actúas, como actúas, es con el juicio. No tienes la mirada de la compasión ni de la bondad. No puedes desarrollar eso, porque tú percibes, en realidad tú percibes a Dios como un Dios del rigor. ¿Pero por qué? Porque tus papás te enseñaron que Dios era así. Los padres son la imagen de Dios en la familia. Por eso es que la Torá equipara el mandamiento de honrar al padre y a la madre con el mandamiento de creer en Dios. Están en el mismo nivel. Por eso es que es el primer mandamiento de los 10 mandamientos es creer en Emunat Hashem y termina con honrarás a tu padre y a tu madre. El último de los primeros 5 mandamientos está dentro de las obligaciones que el hombre tiene para con Dios. Los papás revelamos a Dios en el hogar. Y si nosotros como padres revelamos todo el tiempo rigor, todo el tiempo una forma estricta y rigurosa de relacionarnos con nuestros hijos, ellos van a pensar que en realidad Dios es así. Díganme, hermanos queridos, si ustedes, hagan por favor este análisis. Si sus papás a ustedes les dieron amor o no les dieron amor, les dieron solamente rigor, díganme si ustedes no han percibido a Hashem así. ¿Sí o no? Sean sinceros. Y luego ustedes se relacionan con culpa con el Eterno. Porque como no pueden llegar a ciertos niveles de bondad y de santidad, se sienten culpables porque piensan que Dios en realidad no quiere nada con ustedes, porque ustedes no cumplen las expectativas divinas. Y es porque en realidad la relación que ustedes tuvieron con sus padres los afectó de tal modo que es como ustedes perciben a Dios. Fíjense que Moisés, Moshe Rabenu, llegó delante del Eterno para poder traer al Eterno todas las donaciones que los hijos de Israel habían traído para la construcción del Mishkan, entre las cuales vinieron las mujeres. Y las mujeres trajeron una donación que el Eterno encontró que era algo especial. ¿Qué trajeron las mujeres? ¿Se acuerdan ustedes? Lo dice está para allá, en el capítulo 38, en el verso 8. Dice, hizo el lavadero de cobre, junto con su base de cobre, dice, de los espejos de las mujeres congregadas. Dice el Midrash que cuando Moisés trajo estas cosas para hacer la obra del Mishkan y llegaron las mujeres, se congregaron como una legión, dice. Se congregaron como una... Todas las mujeres salieron con sus espejos así. Aquí le vamos a dar algo al Eterno. Sí. Y todas con sus espejos. Y Moisés vio cómo las mujeres se habían reunido como un ejército. Imagínense un ejército de mujeres con espejos. ¡Ay, ay, ay! Cuando Moisés vio a las mujeres con sus espejos, Moisés dijo, dice el Midrash que Moisés detestó lo que ellos hicieron. Eso dice. ¿Cómo actuó Moisés ahí? Desde la medida de la rigurosidad. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo es posible que yo le traiga a Hashem estos espejos
estos espejos son sinónimo, como tradujo Moisés los espejos, son sinónimo de Yetzer Hará, porque las mujeres se arreglan y eso es vanidad, es superficialidad. ¿Cómo yo voy a traerle estos espejos a Hashem para la obra del Mishkan, que es algo santo, ¿no es cierto? Y el Midrash dice que el Eterno reprendió a Moisés y le dice que de todas las cosas que los hijos de Israel donaron, lo más valioso para él fueron los espejos que trajeron las mujeres. Miren, porque a veces la religiosidad es tan extrema, tan dura, es tan inhumana, y Dios, sin embargo, vio el acto generoso que estas mujeres entregaron lo que tenían, lo más valioso que tenían, porque ponerse bonita en el desierto no es fácil. Y lo más valioso que tenían eran sus espejos. ¿Sus espejos de qué? De bronce, no eran ni de vidrio, eran de bronce, porque el kior es de bronce. Y le donaron esto a Hashem, y el Eterno tomó en consideración esto. ¿Y por qué? Porque ahí dice, la Torah dice que Vemarot, los espejos, dice Atzovot. Atzovot viene de la palabra Tsevaot, ¿no es cierto? Que es ejército, ejércitos. O sea, los espejos de los ejércitos. Las mujeres fueron como unas soldadas, como una legión de ejércitos, todas con su espejo, imagínense. Ahí todas con su espejo para donarlo a Hashem. Y esto es Tsevaot, ¿no es cierto? Atzovot. ¿Por qué? Porque con esos espejos, ¿qué es lo que hacían ellas? Miren cómo es Dios. Hashem ve el punto bueno. Eso es lo que yo quiero que vean. Él quiere nuestro esfuerzo, pero no seas tan riguroso con las personas que están cerca tuyo. Ve el punto bueno de ellos. Ve el punto bueno. ¿Qué vio Hashem? ¿Qué hacían estas mujeres con sus espejos? Antes, cuando estaban en Egipto, ahí en la tierra de Mitzrayim, las mujeres llegaban sus esposos, ¿se acuerdan ustedes que trabajaban para el faraón? ¿Cómo llegaban? Cansados, muertos a sus casas, después de una jornada extenuante, quizás sin muy poco alimento, ¿no es cierto? Y ellas tomaban sus espejos y les daban la comida al esposo primero, ¿no es cierto? Lo que había, ¿no es cierto? Corazón, guatita llena, corazón contento. Después de comer se ponían al lado de sus esposos y el espejo, ellas jugaban con ese espejo y le decían, mira, tú eres feo, pero yo soy linda. Mira, mira cómo estoy hoy día, estoy más linda que tú. Entonces el esposo miraba la imagen de su mujer en ese espejo de bronce y dice aquí Rashi que ellas los despertaban, como dice el Shir Hashirim, con los espejos de las congregadas te desperté. Eso dice el Shir Hashirim. O sea, excitaban a sus esposos. Soy más linda que tú, le decían. ¿Y qué pasaba después? ¿Qué pasaba después? Fuegos artificiales. Fuegos artificiales. Esa casa se encendía en fuegos artificiales. Y nacían niños y niñas, que son las legiones. Ahí está. Son las legiones de los hijos de Israel. ¿Pero producto de qué? Producto de que estas mujeres con sus espejos conquistaban a sus esposos que venían después de una ardua labor, no querían nada de la vida, esos hombres no querían nada. Pero ahí estaban sus esposas con su belleza, conquistando a sus esposos. Y trajeron a todas estas legiones de los hijos de Israel, de ahí nacieron, tenían 6 hijos, 8 hijos, 10 hijos, después de eso. Y nacieron todos estos hijos de Israel que luego llenarían el desierto. Y con estos hijos de Israel, Dios se proveería de un pueblo que finalmente les serviría en el Mishkan. Quiero que aprendamos esto. Dejemos de ver a Dios como un Dios tan poco amistoso, ¿no es cierto? Como que Hashem no pudiese hablar con nosotros porque Él está tan lejos de nosotros. No, Él es un Dios bueno. Cuando tú veas a Dios así, cercano, clemente, compasivo y misericordioso, que entiende, nosotros no andamos matando personas, hermano. Nosotros nos equivocamos, sí, pecamos, pero no está en nuestro corazón pecar. No está en nuestro corazón andar haciendo el mal. Nos caemos porque somos necios, porque no conocemos la Torá. Pero cuando aprendamos, no nos vamos a caer. Y Hashem sabe eso.
Y cuando entendamos que Dios es así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a perdonar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro pariente, a nuestro hermano, porque también muchas veces todos sus errores en realidad nacen desde la ignorancia y desde el desconocimiento. No realmente porque son personas malas. Saquemos el juicio, saquemos el rigor hacia el otro. Busca el punto bueno en tu hermano, en tu hermana, en tu hijo, en tu hija, en tu compañero, en tu esposa, en tu esposo. Todo el tiempo es un juicio, todo el tiempo es atacar y destruir al otro, a tu amigo, a tu hermano, como si fuera tu adversario, tu enemigo. No funciona así. ¿Por qué? Porque con la misma medida con la que tú mides, serás medido. Si tú mides así a alguien que es más débil que tú, quien quiera sea este, ten cuidado. También del cielo te van a medir así. Bueno, que el Eterno nos ayude y nos permita crecer en todo esto. Pastor Vladimir, Baruch Hashem. Me acordaba yo, mientras tú hablabas, de una experiencia, de dos experiencias, una personal y otra que el Raf contó hace un tiempo atrás. Bueno, el Raf primero, él precisamente contaba que cuando estaban en la colectividad, la que estaba ahí en el sector de Panamericana, la colectividad estaba mal ubicada porque lamentablemente estaba ubicada justo en una avenida principal, entonces no había espacio para estacionar nada. Tú te recordarás que era un sector súper complicado ahí. Y el Raf contaba que un hermano que llegó en moto estacionó precisamente la moto por ahí, por la vereda, cercana a la puerta de la colectividad. Pensó que no iba a haber mayor inconveniente hasta que de repente tocan la puerta y era un carabinero, un policía, para aquellos que no saben la terminología de carabinero. Y, y precisamente venía, eh, consultó, dijo, esta motocicleta que está aquí es de alguien de acá, de este lugar. Sí, es de un hermano acá de la colectividad, ya. Bueno, les voy a sacar un parte porque está mal ubicada, está impidiendo el tráfico de peatones, esto no puede estar estacionado aquí. Por esto un vehículo motorizado no puede estar estacionado en este lugar. A lo cual el rap escucha, sale, los hermanos preocupados porque lamentablemente le iban a entregar una multa al hermano. Y el RAF comienza a hablar con el carabinero, le dice, pero pucha, ¿y cómo no la sacamos al tiro? No, 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 la ley es la ley. El carabinero le dijo, la ley es la ley. Y el RAF le dice, y se toma y dice, sí, pero toda ley siempre tiene un grado de misericordia. Y el carabinero dice, quedó así como, lo quedó mirando, quedó como con esa respuesta, quedó así como, no supo qué decir, él dijo, ya, 2 minutos, tienen 2 minutos, me la sacan. Y sacaron, mi hermano, el tío reaccionó, bueno, sacaron la motocicleta rápidamente y se libraron de la situación. Pero es porque obviamente en ese aspecto quizás supo intervenir astutamente ante la respuesta precisamente de la autoridad. Yo de ese contexto, yo me acuerdo que yo contaba esta experiencia mía personal, cuando yo salí llamado a hacer el servicio militar. Yo no quería hacer el servicio, yo tenía otras proyecciones, otros temas. Estaba postulando en ese aspecto, en ese tiempo, me acuerdo, carabinero, entonces estaba complicado, hice todo lo hacer por hacer, nada resultó. Al final de todo el proceso, al final de todo el proceso, yo estaba listo, ya estaba adentro, ya casi con el uniforme, pues. Al final de todo el proceso, cuando ya estaban así en la última fila, como los que ya toma tu saco y ándate a, dormir, a cortarte el pelo y toda una cosa así, escucho que hay una fila en una cancha, y al fondo una fila de los que tienen problemas. Claro, y al fondo había una cancha esta chica de jugar baby fútbol, y había una fila larga, y todos tenían carpeta, todos tenían documentos, todos tenían tremendo, y la mayoría eran estudiantes que iban con sus justificativos para no poder hacer el servicio militar porque estaban estudiando. Yo no tenía nada, ningún documento, ni una cosa, nada, nada, nada. Y yo levanté la mano y dije, yo necesito ir a esa fila porque quiero exponer mi problema. Ya, me autorizó el sargento, me dijo, ya vaya, para allá. Hice la fila y yo veía que había un grupo, porque en las tribunas estaba sentado un coronel, comando, boina negra. Yo me acuerdo, un gallo alto, con estas botas que llegan hasta la rodilla,
imponente, o sea, de presencia el gallo imponente, da miedo. Solo de verlo da miedo. Y a todos, o sea, había muchos que levantaban su carpeta, le pasaban los documentos y no, al grupo de los que hacer el servicio, al grupo de hacer el servicio. No perdonaba a nadie, yo no tenía papeles, no tenía nada. Y yo dije, yo aquí estoy sonado, si estos que traen papeles los manda igual, yo qué, o qué. Ya bueno, me hice el ánimo, igual llegué hasta donde pude. Cuando me toca la hora de estar ante él, respiro profundo y así tal y cual, con sinceridad, le dije, mire, yo no tengo ganas de hacer el servicio, pero me comprometo a venir todos los sábados, le dije, a hacer ¿cómo le llaman? El tema de defensa civil, porque la defensa civil se hacía solo los sábados. Le dije, yo voy a estar acá. Yo a veces me comprometo porque así yo puedo realizar y seguir con mis otros proyectos que tengo. Y sabes qué, yo hablé con sinceridad, con verdad. El hombre me quedó mirando así, miró para allá, miró para acá, agachó la cabeza, yo me acuerdo, pero claro, y dijo, ya, ándate al grupo de la defensa civil antes que me arrepienta. Y así, tal y cual. Entonces, hay momentos, hermano, que a veces cuando uno va, y el texto precisamente que leía el Moré, en el capítulo 21, precisamente termina, dice, voy a leerlo completo para llegar a la parte que dice el verso 21, y se vinieron todos los hombres inspirados de su corazón y todos aquellos motivados por su espíritu y trajeron ofrenda al Eterno por la hora de la tienda de reunión para toda labor, para las vestimentas sagradas, ¿ya? Si el verso lo damos vuelta, si el verso lo damos vuelta, lo que podemos inclusive entender es que las vestimentas están asociadas a cómo yo actúo en la vida. Y de esta idea, precisamente el Brihadacha nos dice, en Primera Colosenses dice, vestidos pues como escogidos del Eterno, santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Así también Pablo le aconseja a Timoteo y le dice respecto a las mujeres que deben vestirse con pudor, modestia y con vestidos eh, y no con vestidos costosos. Pero esto no solo tiene que ver en el concepto técnico literal, sino también tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con la actitud. Entonces, hay una manera en la que yo cada día debo vestirme o la actitud que debo tomar. Y las vestimentas sagradas no solo tienen que ver con el Cohen Agador, sino tienen que ver con la manera en que Israel también se viste en relación a su profesión o en relación a su disposición, a la manera en la cual yo me muestro entre los demás. Muchas veces de la manera en que nosotros nos vestimos también somos juzgados. Y si yo me visto así como ese hombre imponente, hace ese como un carabinero o como ese oficial, como ese coronel imponente, ¿qué es lo que siempre puedo impresionar? Puedo causar a lo mejor respeto, pero también distancia. Pero si a la vez yo me visto con generosidad, con, con rasgos de misericordia, con un grado de compasivo, pero a la vez también con un equilibrio en la rigurosidad, pero teniendo presente sobre todo los conceptos del amor, por lo general seguramente voy a ser más cercano y muchos se me van a acercar a mí. Entonces, es importante ver cómo también me están viendo los demás. Me están viendo como una persona que es difícil de acercarse, difícil de extenderle o preguntarle algo o pedir un consejo, difícil de poder acceder a él. Y eso es algo que nosotros tenemos que igual analizarnos. Aquí de nada sirve ser a veces tan riguroso en cosas que a veces ni siquiera tienen, ni aportan, ni siquiera valor. Hay cosas que son buenas, importantes, pero no te aportan, no te hacen ser ni mejor ni más, ni menos ni más. Entonces, eso es una de las cosas que primero debemos hacia dónde, de qué manera nos vestimos en esta idea respecto de cómo nosotros entregamos lo que se nos está compartiendo en rigor de la vida. Sé, y esto puede ir en relación a preguntas, que algunos hemos tenido experiencias de vida y algunos a lo mejor han tenido una experiencia de vida dura, difícil, complicada, y terminan vistiéndose en virtud de las experiencias que han tenido y a veces hay personas que son así duras o tienen hasta su cara se transforma precisamente en una dureza porque su vida ha sido dura. Y uno puede entender muy bien esa situación, puede entender muy bien
que hay personas que han tenido cosas que no han sido fáciles, pero, eh, pero para eso también está la escritura y para eso también está la búsqueda del Eterno. Hay cosas que van de la mano de la enseñanza, pero hay otras cosas que van de la mano de la actitud precisamente que nos grafica esta parte de la escritura, que tiene que ver con el deseo precisamente de buscar a Dios de una manera sincera, de una manera simple. Y cuando yo en mi vida espiritual o en mi oración precisamente soy motivado por este concepto de gentileza, de búsqueda, de amor, de simpleza inclusive, yo de a poco voy a empezar a mostrar hacia los demás precisamente lo que también estoy yo recibiendo. Recuerdo de la paracha anterior que Moshe tuvo que tapar su rostro por causa de la luz que él impregnaba, inclusive era una manera de su vestimenta. Era una proyección de la relación que Moshe estaba edificando con el Altísimo. ¿Qué irradia nuestro rostro? ¿Qué irradia nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando hacia afuera? Podemos mostrar vestimentas de compasión, vestimentas de misericordia, vestimentas de amor, vestimentas de salvación. Eso es lo que simplemente quería terminar de compartir para este momento. Y vámonos a las preguntas. En YouTube, la hermana Edna dice, Moren, voy a tratar, pero no le entiendo muy bien la redacción, hermana Edna, pero dice así, voy a leer literal. Moré, necesaria forma de conectar este tema de la ofrenda con el nivel de crecimiento de cada uno. Toca como el alimento después del ayuno, lento pero permanente toma de alimentos. La verdad, yo me declaro y no logro entender un poco lo que expresa ahí. Sí, yo creo que lo que está diciendo la hermana, que así como uno se alimenta, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, después del ayuno uno come y luego mide, pasan horas y luego de nuevo un poco. Así el crecimiento debiese ser respecto del rigor, ¿cierto? El nivel Así que se uno... complementa con lo que dice después, Correcto, claro, claro. con el El equilibrio. equilibrio entre rigor y amor, los dos son atributos que nos equilibran. En el fondo, ¿cómo logramos el crecimiento? La medida de ambos. Medida de amor. De hecho, esto del amor hacia los demás es importante, pero no puede haber amor y compasión hacia los demás si primero uno no tiene amor para uno mismo. Uno también tiene que perdonarse. Uno también tiene que quererse. Y también tiene que disculpar todas las veces que uno se equivoca y aceptar que uno está en un nivel donde no ha aprendido ciertas cosas. Y desde ahí, y volver a intentarlo, volver a corregirse, no quedarse en la dureza ni en la posición obtusa de no querer cambiar, de no querer crecer, sino que, ok, esta es mi debilidad, esto es lo que me cuesta, no me voy a exigir cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí voy a dar un paso. Y yo creo que todos nosotros sabemos qué podemos cambiar, ¿no es cierto? Lo que está a nuestro alcance. Cuando tú cambias algo pequeño, ya el siguiente nivel está más cerca de ti. Yo creo que a eso se refiere la hermana. Sí, tiene que estar dentro del concepto del equilibrio de alimentario en relación también a esto del sentido espiritual. No sé por qué dicen que no me escucho, pero creo que me escuchan Puede ser todos. bajo, a lo mejor el volumen. Den un Está muy poquito más de bajo. potencia. Voy a darle potencia. Ok. Lo otro dice Moré, si ya percibimos a Dios como riguroso por todas las cosas que nos han pasado en la vida o por vivir consecuencias duras de nuestras equivocaciones, ¿cómo podemos cambiar esta percepción? Me gusta mucho la historia de Joseph, porque Joseph es la historia de una persona que vivió bajo el rigor de la prueba. Sus hermanos lo odiaron, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron, ¿no es cierto? Luego el tema de Potifar, la cárcel. O sea, ¿quién podría decir que no? La vida de Joseph es una vida llena de rigor, de prueba, de severidad. ¿Cómo termina él viendo todo ese proceso? ¿Cómo lo terminó viendo? Dijo, porque yo ahora sé que Dios me trajo hasta aquí. Pudo ver a Dios
oculto detrás de cada prueba, de cada situación rigurosa y severa de su vida. Cuando la persona logra ver a Dios, a percibir al Eterno en toda esa realidad severa, que Dios quería que esto fuera así, porque en realidad fue bueno para mí, entonces se da cuenta que en realidad su relación con la vida no tiene por qué ser desde la severidad, sino que tiene que ser desde la sabiduría. Entender que la sabiduría divina ha organizado toda mi vida, incluso las cosas duras, para enseñarme algo y para transformarme finalmente en quien soy hoy. Desde mi persona, yo puedo decir que mi niñez y mi adolescencia tuvieron mucho rigor, pero si no hubiese tenido todo ese rigor, toda esa dureza, no sería la persona que hoy día soy. Ni podría estar hoy día en el nivel en el que me encuentro, desde el punto de vista de la Torá, ni siquiera material, ni económico, ni nada. Todo es gracias a lo que sufrí, a lo que sufrí. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que digo? Veo a Dios en todo esto y doy gracias a Dios por haber pasado por ahí, porque no hubiese sido posible de otro modo. No hubiese sido posible de otra manera, porque Dios conoce cada vaso y cada vaso tiene una forma distinta de ser llenado. ¿Ok? Entonces hemos sido llenados con medidas de rigor para finalmente ser también llenados con medidas de amor y de compasión y lograr finalmente ver a Dios. Así creo que funciona. Eh, Me parece que no hay más preguntas. Yo voy a abrir los micrófonos acá en Zoom por si alguno de los hermanos presentes acá en la plataforma tenga alguna pregunta que realizar o algún comentario, pero como siempre digo, que sea breve relación al tiempo, ya que tenemos actividades en la tarde todavía que realizar. Así que acá de mis hermanos en Zoom, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o algún aporte? Puede levantar su manito o puede abrir su micrófono. Están habilitados, ¿no? Estamos más claros siempre. Igual siempre digo, a veces en la enseñanza uno como queda claro, pero igual entiendo y bueno, después si el día de mañana usted medita nuevamente, le viene el pensamiento de lo hablado y le salta una duda, con libertad mande su pregunta, no hay problema. No hay problema en ello, mejor aclararla que quedarse con ella. No hay preguntas tontas. A veces alguien nos atreve a preguntar algo y pareciera y lo más seguro que a veces la pregunta de alguien es la duda también de otro, que no se atreve a preguntarla. Y por eso, hermano, no lo haga. Ahora, si usted tiene algo que a lo mejor en público precisamente no quiere hacerlo, bueno, lo puede hacer en privado, no hay problema. No hay problema en ello. Así que usted puede dirigir su consulta, su pregunta, como usted necesite. Así que en eso estamos. Bien, parece que estamos listos, More. Voy a orar para irnos despidiendo. Eso sí, vamos a hacer una oración por sanidad, Fuachelema. Eh, si tienes a alguien, precisamente, el Eterno traiga sanidad. Nuestro Robert Heriberto está resfriadito, por eso esta mañana no pudo participar con nosotros. Está ahí haciendo reposo, cama. Nuestra hermana Pamela en Coquimbo también está ahí un poquito resfriadita, así que Fuachelema. Y a todos y a cada uno de nuestros hermanos, a los siervos de Israel, a los que están en distintos países, ciudades, y si hay alguien que necesite y tiene fe, con fe precisamente podemos alcanzar la misericordia del Santo Bendito. Así que inclinamos nuestro rostro, si conoces a alguien, puedas tú ahora presentarlo en el nombre de Yeshua delante de la Vinu y que Él en misericordia y paz pueda actuar con benevolencia hacia su pueblo Israel. Padre, en esta hora te agradecemos por cada una de las palabras que hemos recibido, Dios Todopoderoso, de tu mano, de tu misericordia, de tu voz, palabras del cielo que han sido entregadas a tu pueblo para crecimiento, para administración de nuestras vidas.
Padre, así como nos has dado alimento, también ahora en el nombre de Yeshua, tu amado Dios, nuestro Mesías, quien ha abierto la puerta de redención, te rogamos, te pedimos, te imploramos, que a través de él, de nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso ante tu trono de la gloria, para que también tengas misericordia, te acuerdes de todos tus hijos de Israel, aquellos que sobre todo en esta hora están eh, pasando a través de alguna dificultad, enfermedad, ya sea en su cuerpo, algún órgano de su cuerpo o en sus pensamientos, mente. Dios Todopoderoso, a ti exponemos todo ello y en ti esperamos y en ti esperamos, Padre, que puedas tú actuar en misericordia a favor de cada uno de tus hijos. Hoy son mencionados ante ti todos los nombres de aquellos que tus hijos están presentando para que actúes con poder y lo que el hombre no puede hacer, tú sí lo hagas. Lo que está fuera de nuestro alcance, tú lo hagas posible en amor y misericordia. En el nombre de Yeshua, el Dios Todopoderoso, te lo pedimos y te rogamos. Y así te damos gracias por este momento, por este tiempo, por lo que has hecho posible de juntarnos a través de estas transmisiones desde tantos países y ciudades a través de los cuales en este momento hemos podido adorar y estudiar tu bendita palabra. Si hay algún mérito en ello, precisamente vaya en favor de aquellos que en este momento te necesitan. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por darnos este momento en el nombre de Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. Nos despedimos. Amén. Oré. Shabbat shalom Te para todos. bendiga. Que el Eterno les bendiga. Sí, nos vemos 6 de la tarde, hora de Chile, para la Minjá, la Arbit y la bendición Abdalá del día de Shabbat. Ya, sean todos bienvenidos. Si quieres participar con nosotros, van a ser bienvenidos. Un Vayan a saludo comer rico. para el team de la alegría allá en Coro. Bendecido día de reposo. Shabbat shalom. Shabbat Gran shalom. gracias, Pastor Vladimir, por sus enseñanzas tan valiosas y tan profundas en nuestras vidas. Amén. El Eterno les bendiga a todos y a cada uno. Bendiciones, Gracias. amados. Igualmente Vayan a a almorzar. ustedes. Vayan a comer rico. Shalom, Shabbat shalom a todos, amados. shalom, amada. El creador es un padre bueno y está orgulloso de mí. Solo ve en mí puntos buenos. Ven que quiero ser bueno pero no lo consigo. Aún me falta un poco más de oración. El creador vio también la voluntad que he tenido. Aunque caí no desesperé. De la humillación, del dolor que he sentido, como de nuevo otra vez empecé. El creador me ama siempre y siempre todo va a estar bien. El creador me ama siempre y siempre todo va a estar bien. Y va a estar cada vez mejor y 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 cada vez mejor. Todo va a estar bien y cada vez mejor. Me escucha, se apiada y siempre responde. Y si todavía no le sigo esperando, déjame saber que tú siempre me amas, que cada día es un nuevo regalo. Y guíame con compasión revelada, que todo el mundo vea tu compasión. Que todos vean que escuchas toda plegaria, que sonrían y canten esta canción. El creador me ama siempre y siempre todo va a estar bien. El creador me ama siempre y siempre todo va a estar bien. Y va a estar cada vez mejor y 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 cada vez mejor. Todo va a estar bien y cada vez mejor.
solteras su pareja encontrarán. Con curación completa los enfermos sanarán. Una feliz y bella vida todos vivirán. Brillará la luz, brillará la emuná. Habrá conocimiento tan profundo como el mar. Llegará la redención, las guerras cesarán. Festejaremos juntos por toda la eternidad. כי השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. El creador me ama siempre y siempre todo va a estar bien y va a estar cada vez mejor ועוד יותר טוב y cada vez mejor ועוד יותר טוב y cada vez mejor ועוד יותר טוב. Todo va a estar bien y cada vez mejor y va a estar cada vez mejor y 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 cada vez mejor. Todo va a estar bien y cada vez mejor y va a estar cada vez mejor y cada vez mejor.